Ahí está. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Esta es la clase número 16, 16, por ahí, más o menos. Esta clase es de energía, ya, pero energía específicamente como calor y temperatura. Y esta es la parte 2, porque el martes tuvieron la parte 1, que vieron conceptos de calor y de temperatura específicamente, y de cambio de fase, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, quería corroborar si sabían algunas cosas, ¿ya? Porque para continuar con la parte 2 necesitamos la parte 1. Entonces, y estas son como preguntas para ustedes. Bueno, esta respondí ahí. Pero en primer lugar, ¿alguien sabe lo que es la temperatura? Pregunto, ¿alguien sabe lo que es la temperatura? Sí, ¿Qué es la Sí, temperatura? es la forma en que medimos la temperatura con números, el calor con números, ¿no? ¿Ya? ¿Quién tiene otra respuesta? sí, algo es como caliente o frío, ¿no? Algo como caliente o frío. Ya. Eh, por lo que entendí yo en la clase anterior, es como en la escala con la que se puede, tipo, no sé, saber en qué momento ebulle cierta cosa o cosas así. Ahí no sé cómo explicar, no me enredo. Ya, sí te cacho. Ya, miren, el concepto como tal de temperatura lo escribí acá abajo, y es literal una velocidad promedio de estas partículas internas del material. O sea, imaginemos, no sé si han visto el típico caso donde tenemos un sólido y el sólido se muestra como puras pelotitas que están bien juntas, ¿cierto? Y no sé, pues, cuando cambia de fase, en estado líquido se ven un poco más separadas, y estas se están como moviendo o algo estilo, y cuando están como el aire tiene están muy separadas y se están moviendo muy rápido. Bueno, esa velocidad de esas partículas ya es la temperatura, y está representada por la temperatura al final. Y eso es la temperatura, es una propiedad, no un estado. O sea, no. Pero quédense con eso, que al final es la velocidad promedio de las partículas. ¿Sí? Y que al final se mide con lo que decía Anastasia, con esa escala en Celsius, en grados Kelvin, o como lo quieran llamar. ¿Ya? Otro concepto importante es cómo pasamos y cuáles son las escalas de temperatura, que en este caso existen Celsius, Kelvin, Fahrenheit, y algunas más, no las recuerdo todas, pero también es importante que sepan cómo cambiar de Celsius a Kelvin, por ejemplo. De Celsius a Kelvin tienen que sumar 273.15 y lo pasan de Celsius a Kelvin. Es simplemente eso. Y de Fahrenheit tiene su respectiva transformación. ¿Ya? Entonces también es importante que sepan cómo pasar de una temperatura, de una escala a otra escala de temperatura. ¿Ya? Y bueno, aquí va otra pregunta. ¿Qué es el calor? ¿Alguien sabe lo que es el calor? Algo caliente. Algo caliente. ¿Ya? Ay, profe, yo tengo la definición, si quieres se la puedo leer. Ajá, dígame. Dice, es una forma más de la energía que se transfiere en un objeto y otro. Ya, sí, eso. Es energía. Ya, el calor es energía. De hecho, el calor se mide en joules. Y joules es unidades de energía. Joules se representa con una J. Joules, así. ¿Ya? O en kilojoules. Creo que en calorías también es la unidad del calor. ¿Ya? Y eso es energía. Energía que, claro, que puede pasar, que pasa desde un cuerpo a otro. O sea, por ejemplo, si tengo un cuerpo A, y el cuerpo, por ejemplo, emite calor, ¿ya? Un cuerpo B las va a recibir, y claro, estamos pasando calor de A a B, estamos pasando literal energía de un cuerpo a otro, ¿ya? Es eso. Y por último, los modos de transferencia de calor. ¿Alguien se recuerda cuáles son los modos de transferencia de calor? Era por contacto, ¿Ya? radiación, y el último era por inducción, ¿era el nombre? ¿Convección? Te escucho muy Convección. bajito, Vicente. Si puedes subir tu Ah, micro sí. o algo.
Convección. Convección al último, sí. Tenemos conducción, tenemos convección y tenemos radiación. ¿Ya? ¿Me escucho bien, cierto? No me escucho bajito. No, lo escucho bien. Ah, ya, perfecto. Tenemos esos tres modos de transferencia de calor. Ya el conducción es literal, es como cuando tenemos, no sé, un metal, una barra de metal, y por la barra de metal se conduce calor, internamente se conduce calor. Ya es un ejemplo práctico, es como cuando se calienta el mango del sartén, por ejemplo, eh, y hay conducción por el mango por el mango ¿cómo se llama esto? Del sartén, ¿sí? Y nosotros al tomarlo, nosotros pasamos, hay una transferencia de calor del mango hacia la mano, ¿cierto? Bueno, por eso nos quemamos, porque energía, ¿ya? Energía. Nos llega directamente a la mano es calor y bueno, eso. La convección, por ejemplo, ocurre cuando tenemos una olla, ya y en la olla estamos calentando agüita, y el agüita, bueno, cuando llega a la temperatura de ebullición, si no me equivoco, ¿qué se llama? El calor empieza a subir, ¿cierto? O sea, el vapor empieza a subir. Y nosotros si ponemos la mano o la cara, lo que queramos, nos va a empezar a quemar. Y eso pasa porque hay una transferencia de calor del aire, del vapor que sale al final, hacia nuestra cara, ya por convección. Entonces, eso es la convección. Es movimiento de un fluido, por ejemplo, que va a una cierta temperatura y traspasamos calor hacia otro objeto. Y el último es radiación. Bueno, es importante saber que todos los cuerpos emiten radiación, estando frío incluso. Por ejemplo, este plumón emite radiación ahora mismo, pero son bajísimas. Son bajísimas la cantidad de energía que al final le transmiten. Cuando nosotros pudiésemos ver un ejemplo clásico, sería con un objeto que emite alta radiación, es cuando están incandescentes. Ya pudiese ser un metal que se calienta a una temperatura sobre la temperatura de fusión, y este se pone como naranjo, amarillo, blanco. Bueno, ese está en un estado de incandescencia y produce ondas electromagnéticas hacia su alrededor, y eso es radiación. ¿Ya? Y nosotros al final nos quemamos si nos ponemos cerquita de ese sólido que se está siendo fundido. Entonces esos serían los tres modos de transferencia de calor. ¿Alguna pregunta? No, Ya, perfecto. Sigamos entonces. Eso era lo de la clase pasada que ustedes lo vieron con el otro profe. Entonces, ahora, bueno, como introducción, vamos a ver cómo todas estas cosas que vimos anteriormente, como el calor y la temperatura, alteran o modifican objetos, ¿ya? Objetos que podemos ver en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, el primero de ellos es la dilatación térmica. La dilatación térmica, yo creo que se ve poco en la vida cotidiana. De hecho, vamos a entender por qué se ve poco. Pero la dilatación térmica es una modificación geométrica ya de un objeto por efecto de una variación de su temperatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una barra ya y está a temperatura ambiente, y a esta barra se le transfiere calor, se le transfiere energía, y cambia su temperatura. ¿Ya? ¿Qué puede pasar con esta barra? Esta barra se puede deformar, y ahí puede crecer un poquito. ¿Ya? Entonces existen tres tipos de dilataciones térmicas. Tenemos dilatación lineal, superficial y volumétrica. Ya vamos a verla una a una. La dilatación lineal, como podemos ver en este ejemplo que está acá, imaginemos una barra, ¿cierto? Que está, bueno, claro, aquí está el ejemplo sale un copo de nieve, porque la solución que estamos en frío, estamos como temperatura ambiente, por así decirlo, y ahí se le somete a calor, ¿ya? Y esto altera la energía interna de la barra y hace que, claro, aumente su temperatura y genera una dilatación lineal, que sería este delta L. ¿Ya? Entonces al final crece la barra de forma lineal. Si se dan cuenta, no crece en este sentido, solamente lineal. Y ahí eso es lo que se modela en esta ecuación de acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, la dilatación lineal es una simplificación de la dilatación real. Cuando ocurre una dilatación real, no solo aumenta su longitud, sino que aumenta volumétricamente. ¿Ya? Se modela con la siguiente ecuación. Y esta ecuación es delta L, o sea, la dilatación que tiene, o que presenta al final del proceso, va a ser igual a la longitud inicial
por un coeficiente de dilatación lineal térmica, ¿ya? Es una propiedad del material. O sea, por ejemplo, el aluminio va a tener su propio coeficiente de dilatación lineal, el acero va a tener otro, no sé, la cerámica va a tener otro, y así. Y esto va a ser el delta temperatura. El delta temperatura es la temperatura inicial que tenía la barra versus la final menos la inicial, ¿ya? Y al igual que este delta, bueno, siempre los deltas son final menos inicial, va a ser longitud final menos longitud inicial, o longitud cero, ¿ya? Eso con la primera parte. ¿Alguna duda con esto? Deme un segundo. Ya volví. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? No. Ya, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, vamos a ver si se entendió. Vamos a hacer el cálculo. Quiero que calculen esta longitud final, y considerando que el coeficiente de dilatación térmica lineal es de 2.4 por 10 elevado a la menos 5. Yo creo que unos 5 minutos para hacerlo. Ahí está la ecuación, por cierto. Y bueno, explicarle que es un problema. La temperatura inicial es de 18 grados Celsius y después se encuentra una temperatura final de 55 grados Celsius. La longitud inicial es de 8 metros y queremos saber cuánto es la longitud final de esta barra. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Am, ya lo tengo. Ya, bueno. Eh, Si alguien termina antes me dice y lo revisamos. ¿Profe? Dígame. Me salió 7,104 elevado a 10 menos 3. 7 punto cuánto No, pero lo dije mal. 7,104 por 10 elevado a menos 3. a la menos 3. ¿Ya? Ahora la pregunta es como, si esto tiene 8 metros y tú me estás diciendo que te da un día elevado a lo menos 3 metros, pregunto, o sea, no te estoy diciendo que esté bien o está mal. ¿O no? Eso. ¿Tiene lógica al No, final? no. Ya. Inténtalo o no. Ya. Profe, ¿eso de al medio es una CX? Este es un alfa. De hecho, este alfa queda acá. Alfa. Sí, Ay. ahí sí. Parece una CX en todo caso.
¿Cómo, chiquillo? Si no, si no pueden, me dicen. O sea, como para, si no cachan, está bien. Y ahí luego revisamos juntos. También me dio elevado a la -3. Ya, la -3. Revisémoslo ya que... ya, entonces primero vamos a separar un poquito la ecuación y nos queda lo siguiente. No sé cuánto da en realidad. Vamos a hacerlo juntos. LF, L0 va a ser igual a L0 por alfa, ¿cierto? Por delta, que es delta temperatura final, menos temperatura cero, o temperatura inicial. Y ahí sí. Perdón, estoy escribiendo con el mouse. Ahí. ¿Ya? Esa es como la ecuación extendida, por así decirlo. Y entonces aquí nosotros tenemos que despejar el F. Y el F va a ser igual a ¿qué? A L0 más L0 por alfa TF menos T0. Y así quedaría. ¿Ya? Entonces ya con esta ecuación es simplemente reemplazar datos. No sé si quieren que lo haga con ustedes o les doy el resultado al tiro. Bueno, el L0 tienen que reemplazarlo por 8 metros, el alfa por 2 por 10 elevado a la -5, el TF por 55 y el T0 por 18. ¿Ya? Entonces hagámoslo. Eso lo voy a hacer en la calculadora. Ya, simplemente para hacerlo más rápido. Por 8 más 2.4 por 10 elevado a la -5 por la diferencia que es 55 menos 18. Dame un segundo, Vicente. Ya, a mí me da esto. Me da LF es de 8.007114. Y ahí está en metros. Eso me da. ¿Alguien le dio eso? No, No. ¿No? ¿Por qué se le suma de nuevo a la longitud inicial? Ah, porque despejé el LF. Si te das cuenta, paso sumando el L0. Ah, entonces siempre es un más. ¿Esto? Es que, Pero sería 2L0. perdón, Vicente, que te escucho muy bajito. ¿Se puede ¿Siempre es subir? 2L0? ¿Siempre se suma L0? Sí. Claro, porque al final aquí tiene un delta L. Si te das cuenta, delta L es la longitud final menos la longitud inicial. De hecho, está definido acá, mira. Entonces, al final, yo quiero despejar la longitud final, que es una variable que me interesa, en este caso. Entonces, paso sumando, al final. Es como una ecuación, ¿entiendes? Si no Sí, entiendes, te puedo explicar de nuevo. sí, sí, no, ya entendí. ¿Sí entendió? Que Bueno, como se necesita solo uno. claro. Es que en Ajá. este caso nos interesa calcular la longitud final. Anastasia creo que está... ¿Llegaron al mismo resultado, chiquillos? ¿O no entendieron? Díganme. No tengo problema en explicarlo o hacerlo quizá más lento. yo no entendí mucho. ¿Me lo podría hacer de nuevo, por favor? Ya, démosle uno. Vamos a... Déjenme conectarla la tablet para hacerlo quizá más bonito. Profe, yo creo, como en la fórmula, Ajá. creo que no escucho. ¿Aló, aló? ¿Anastasia? ¿Me escucho? Sí, sí. Ya, es que recién estaba hablando y no me he escuchado. Ajá. Creo que me equivoqué en la resta yo, donde me había dado elevado a la -3, Sí. porque yo resté el 55 con el 18 normal, así que me daba un positivo, no un negativo.
Así que yo creo que por eso me dio -3 en vez del otro resultado. No, sí, es 55 menos 18. Es la temperatura final menos la inicial. Ese es un delta. Mira, lo voy a hacer de nuevo, pero lo voy a hacer más lentito. Voy a borrar esto un poquito. Quizás lo hice muy rápido. Ya, vamos de nuevo. Entonces lo voy a hacer con el tablet para que sea un poquito más chiquitito y me alcance el espacio. No, eso no. ¿Se ve? Así se ve. Ya, entonces... ya, tengo delta L. Bueno, y los deltas siempre se escriben así. Ya da lo mismo el delta. Por ejemplo, delta X va a ser siempre la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Siempre se escriben así los delta. Final menos inicial. Ya, o pudiese ser un delta T, que va a ser temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? O pudiese ser un delta L, que va a ser longitud final, perdón, menos longitud inicial. ¿Ya? Siempre los delta final menos inicial. Siempre, siempre. Ya, entonces, ya que sabemos eso, vamos a ocupar los delta para expandir la ecuación. Ya, entonces sería LF menos LI va a ser igual a L0, o bueno, LI pongámosle L0, ¿ya? Para que no se confunda. Por alfa, por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Y eso está en un paréntesis. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos eso, yo quiero despejar el LF. LF, paso sumando finalmente el L0, lo paso sumando, porque está negativo, y quedaría L0 por alfa, ¿cierto? Por TF menos TI más L0. ¿Ya? Paso sumando simplemente. Y ahora, ya que tengo el LF despejado, reemplazo los números. ¿Ya? Entonces quedaría LF es igual a L0. L0 es 8. ¿Ya? Por el alfa, que es 2.4 por 10 elevado a la menos 5. ¿Sí? Y esto por la diferencia de temperatura, que sería 55 menos 18. Ajá. Y a todo este valor, a todo este término en realidad, le sumo 8, porque es la longitud inicial. ¿Ya? Entonces yo al resolver esto, me queda que LF va a ser igual a 8.00. Un segundo, que lo tenía acá. No, 8.00714 metros. ¿Ya? Y es eso. No hay nada más que eso. Bueno, y es destacar que en el resultado, si se dan cuenta, la longitud inicial es 8 metros y la longitud final es de 8.00714. Al final, si nosotros cambiamos la temperatura del objeto en muchos grados, lo que, bueno, de 18 a 55, lo que aumenta es de 0.00714, no se aumenta nada. Y ahí por eso muchas veces estas cosas no las vemos en la vida cotidiana, estas dilataciones, bueno. Así que eso, al menos con materiales como los metales, ya como lo son el aluminio o qué sé yo. Pero fue una duda. Dígame. ¿Por qué cuando las puertas en invierno se hacen más, se dilatan? Las puertas en invierno ¿Por se frío? dilatan. Sí, pues, ¿no? O sea, ¿De la vamos madera? a verlo porque hay una relación Creo que la madera se hincha con el frío. con el frío, claro. O sea, si se dan cuenta, si nosotros hacemos el proceso con la misma ecuación, pero queremos queremos reducir la temperatura, al final les va a dar una longitud menor. Debería ocurrir. Menos... Claro, esto... Sí, o sea, ahí lo pueden corroborar, ¿cierto? Pero debería ocurrir que existe una contracción cuando nosotros disminuimos la temperatura. Entonces al final como que esto se contrae. El efecto de
de que se hinchen con el frío, pudiese ser quizá por el agua, o algo del estilo, me imagino. No sé. Puede ser, me imagino que puede ser por el agua porque al final sabemos que la madera es un material como poroso, o sea, tiene poros en su interior, y quizás esos poros se llenan con agua o algo del estilo. Me imagino que por eso se pueden hinchar. ¿Por la humedad? ¿O no se me ocurre otra forma? Ujú. Claro, también darnos cuenta que estas ecuaciones están hechas como por así decirlo, para el laboratorio. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos estas contracciones pero al final manteniendo todas las otras propiedades constantes. ¿Ya? Al final, en la vida real puede ocurrir que estas propiedades no se mantengan constantes en el tiempo y pueden ocurrir otros fenómenos. ¿Sí? Eso lo pudiésemos investigar, el tema de las puertas, ¿no? Yo no tengo la respuesta ahora mismo. Ok. Ujú. ¿Quedó claro? Al menos Sí, ahora sí. Así que ahora se ya, entiende. Sí, sí quedó. ¿alguien le dio lo mismo, no? Cuando lo hice, no. Pero ahora seguro sí. Ya, perfecto. Inténtalo a ver si le da lo mismo. Eh, bueno, ahí queda como tarea para la casa en realidad, porque tenemos que seguir avanzando. Ya. Entonces, sigamos. Ya. También hay otras dilataciones que son superficiales, ¿cierto? Vimos una lineal y ahora va a haber una superficial. ¿Ya? La superficial al final tenemos un área de una superficie plana, ¿ya? Y en este caso aumenta su área, se dan cuenta crece tanto en este sentido, como también crece en este otro sentido, ¿ya? Y al final se gobierna por esta ecuación que está acá, ¿ya? Siendo S el área, ¿ya? S va a ser el área, y B es el coeficiente de dilatación superficial, ya que es una propiedad del material nuevamente. Y ese beta es 2 veces el alfa, ya que vimos anteriormente. Y si se dan cuenta, también las ecuaciones se parecen bastante. Tienen como la misma forma al final. Esa de ahí con esta de acá. Ya solo que cambian las áreas por longitudes, en este caso, y el beta por el alfa. ¿Ya? Y bueno, si conocen el alfa, también conocen el beta. Y si conocen el beta, también conocen el alfa. ¿Sí? Porque eso cumple esta relación de acá. ¿Ya? Y para volumétrica, al final es más de lo mismo. Aquí aumenta de forma volumétrica este cubo. ¿Cierto? Y la ecuación se parece bastante, siendo B el volumen. Tenemos volumen inicial, ¿cierto? Acá. Y el delta de volumen, la variación de volumen. Y siendo lambda también el coeficiente de dilatación, que es volumétrico. ¿Sí? Y hay una relación aquí que el gamma es igual a 3 veces el alfa. Entonces, si nosotros conocemos alfa, beta y gamma. Y si siguen por la misma cosa. No le hice más ejercicio porque al final es más de lo mismo, pero considerando que estamos hablando de volúmenes y no de longitudes, o de superficie y no de longitudes. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Ah, y por último, el caso especial, ya que ocurre con el agua. Cuando el agua está entre 0 y 4 grados Celsius, al aumentar su temperatura, no aumenta su volumen. ¿Ya? Disminuye el volumen del agua. Y fuera de estos rangos de entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, se comporta de forma típica. Ya como lo que vimos anteriormente, que al final aumenta su volumen cuando tiene más temperatura. ¿Sí? Sí. No supone que cuando está congelada su volumen aumenta, ¿no? Perdón, Vicente, te escucho muy bajito. Déjame ver si puedo subir Cuando el volumen del... Dame un segundo. Déjame ver si puedo subir el volumen de mi altavoz, que quizás soy yo. Mi
micrófono. Sí, parece que soy yo. No, es que yo creo que hablo bajo. Estoy No, hablando ahí está, bajo. te subí. Ahora sí. Ah, ya. ¿Es la buena cuando se congela tiene más volumen? Cuando se congela tiene más volumen. Depende de la densidad. A ver. Ah, ya. O Y sea, cuando me acuerdo que me decían que no dejara un vaso con agua en el congelador porque se podía romper. Me acuerdo puede pasar. de chico. Sí. A ver, espérame. Es que hay que ver la densidad del... Busquémoslo. Densidad del hielo. Es de 917. Y la densidad del agua es 1, aprox. O 1000. Entonces, si nosotros ocupamos la ecuación de densidad es igual a masa partido en volumen, ahí puedes sacar cómo se comporta el volumen manteniendo una masa constante y con distintas densidades. Si te das cuenta, el volumen, despejado el volumen, y nos quedaría que la masa partido en la densidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros aumentamos la densidad, o sea, por ejemplo, el agua tiene una mayor densidad, va a tener un volumen menor que el hielo. ¿Sí? Y el hielo, como divide por un número más chico, va a ser un volumen mayor con la misma masa. Entonces se va a expandir. ¿Sí? Y claro, por eso al final se te puede romper la botella o algo del estilo. Eso, al final con la ecuación de densidad es muy útil. Sirve para todo eso. ¿Ya? Y bueno, aplicando esto también, ya. Eso. No sé si tienen alguna duda más relativa a esto. ¿No? Ya, perfecto. Démosle ahora con lo que sería. Ya terminamos la primera parte que era con dilataciones térmicas. Ahora vamos al. Ah, y les quería mostrar un video, ya que puede ser interesante, puede ser un español. Voy a compartir con sonido. A ver, share. Hola amigos de la ciencia, hoy voy a realizar un experimento en el que comprobaremos cómo los materiales se dilatan al aumentar su temperatura. Vamos a verlo. Voy a hacerlo con esta arandela, pero podríamos hacerlo con otro trozo de metal, siempre y cuando sea simétrico, como esta moneda o esta llave. Ahora nos queda practicar una ranura, por ejemplo en la tapa de este bote o en la base de esta lata, de forma que la arandela pase justa. Tiene que pasar con suavidad, pero justa. No tiene que haber holguras. Con este puntero voy a marcar unos puntos para que no se vaya a la broca, sino con un punzón. ¿Puedo adelantar un poquito esto? Entonces, si dejo la llave puesta Con un trozo de en el sierra rota, rojo y se calienta, ¿se puede quedar atrapada? Vamos a verlo, vamos a verlo. O sea, sí, debería pasar eso. Mira, vamos a... Voy a adelantar un poquito. Ahí. Pero igual, si se dieron cuenta, la dilatación es chiquitita, en temperaturas como ambiente, o sea, ambiente 20 grados Celsius. Si lo aumentamos a 55 grados Celsius, como lo hicimos, aumenta, imagínense, 0,007 o 0,01 milímetros, no es nada. Entonces tienen que ser a temperatura elevada, ¿ya? Diferencias de temperatura bien elevadas. Entonces lo que él hace es poner esa argolla, arandela, y si se dan cuenta va a pasar así, va a pasar directo. ¿Ya? Y adelante un poquito. Bueno, ahí está. tiene que haber una forma menos engorrosa de hacer la ranura. Luego pensaré alternativas. Ahora vamos a probarlo así. Podría calentarlo poniéndolo al fuego,
pero lo voy a hacer con esta pistola de aire caliente, que se utiliza para decapar pintura. No, vamos a pasar al soplete. Igual. Sí, igual, al final, si se dan cuenta, pasa directamente, ¿ya? Y después vamos a ver el soplete. Y ahí se queda atrapada. ¿Por qué? Porque se dilató, ¿ya? Probablemente haya tenido una dilatación volumétrica. En eso. Y si se dan cuenta, tuvo que aplicar el soplete porque la pistola de calor no transfería tanto calor por convección a la arandela, sino que tuvo que hacer un soplete que tenía transfería mucho, al final transfería mucho más calor a la arandela, ¿sí? Y ahí es cuando se pudo dilatar, ¿sí? Y bueno, ahí está. Ahora parece que se ha dilatado lo suficiente y nos queda esperar a que se enfríe. Se me acaba... Bueno, y ahí se cayó al finalmente porque se enfrió. Ujú. Y eso les quería mostrar. ¿Les gustó el video? Sí, Tenía ese video. Ahí lo pueden Me gusta. experimentar en Sí, su me casa. gustó. Lo pueden hacer en su casa, incluso con lo que él tenía, que yo creo que es más fácil. Tener dos placas y que queden ajustadas y después calentarlo y ver cómo, o bueno, al revés, en realidad. O sí, probar, por ejemplo, cuando se enfría, que esto se cae, etcétera, etcétera. No, eso no, acá. ¿Ya? Entonces eso. Ahora vamos con el cálculo de transferencia de calor. ¿Ya? Ustedes saben que al final el calor es energía en tránsito. Entonces vamos a definir algunas cosas. Ya en primer lugar tenemos la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Corresponde a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado de temperatura en un cuerpo. ¿Sí? Eso es la capacidad calorífica. Y aquí tenemos la ecuación, que al final esto es el calor, y esto acá es la variación de temperatura del cuerpo. ¿Ya? Eso es todo, nada más que eso. Es simplemente una definición. Definición que tiene una ecuación entre medio. ¿Te voy a decir algo, Vicente? así que es ¿qué es la Q? Q es el calor. Y la C. La C es la capacidad calorífica. Ahí ya. Ya, gracias. Lo de abajo es. Es una variación de temperatura, un delta de temperatura. Ya. Es temperatura final menos temperatura inicial. Ahora vamos con el calor específico. Y el calor específico corresponde a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de masa, ya específicamente. Y esto va a ser la capacidad calorífica partido en la masa del objeto. ¿Ya? Eso va a ser el calor específico. ¿Sí? Es una definición, no es más que eso. ¿Qué me dicen? Profe, me tengo que salir. Sí, yo te dejo presente. ¿Tu nombre era Antonella? Antonella Palma. Ya, sí, no hay problema. Gracias, profe. Dale, dale. ¿Ya? Y nosotros, luego manipulando la capacidad calorífica, junto con el calor específico, obtenemos la ecuación de calor. ¿Ya? Es simplemente, si quieren se lo muestro, cómo se llegaría a la ecuación de calor, ya se lo voy a mostrar. Nosotros despejamos aquí el Q, ¿sí? Y va a quedar C por delta T, ¿cierto? Porque pasa multiplicando el delta T. Y luego el C, ¿a qué equivale? Bueno, lo despejamos del calor específico, que el calor específico va a ser C partido en M, ¿sí? Que es la capacidad calorífica partido en la masa. Entonces aquí paso multiplicando la masa y quedaría que el C va a ser C por M. Entonces yo reemplazo aquí, acá arriba el C, me queda esta ecuación de acá. ¿Ya? Es súper sencillo en realidad, son despejes. Y aquí llegamos a la ecuación de calor, ya siendo C el calor específico, M la masa y delta T
es la variación de temperatura. Ujú. Serían como las dos fórmulas juntas, ¿o no? Sí. Funcionaría para los dos casos esa fórmula. Sí, que al final, por ejemplo, el calor específico es una propiedad del material. Ya la capacidad calorífica, esto está más asociado como no a una propiedad intrínseca del material, pero sí se aplica. ¿Ya? Y después tenemos esta cuestión de calor, que al final el calor que nosotros aplicamos, o el requerido en este caso pudiese ser, va a estar dado por esta expresión, de este término de acá. Sí, al final es juntar las dos ecuaciones. ¿Ya? Aquí pudiésemos destacar lo siguiente, que dado una masa fija, m, y dado un calor específico que es propiedad del material, o sea, por ejemplo, el agua tiene un calor específico, el aire va a tener otro calor específico, no sé, el hielo va a tener otro calor específico, y así. Nosotros podemos encontrar cuál es el cuál es el calor que nosotros tenemos que aplicar, ¿cierto? O aplicarle, por ejemplo, al agua, para que varíe su temperatura, por ejemplo, de 55 a 100 grados. ¿Ya? Ahí podemos calcular ese calor. Ujú. O también podemos calcular, por ejemplo, el calor que libera el agua al pasar de 55 a 20 grados Celsius. ¿Ya? Al enfriarse. Literal, porque pierde calor, pierde energía. Profe, Dígame. se había pegado, creo. ¿A dónde me ¿No? quedé? ¿Aló, aló? Ah, no, que cuando Sí, estaba explicando. me sale conexión inestable. Si quieren se lo explico o no. Entonces, el calor en este caso va a depender de el calor específico, ¿cierto? Que es propiedad del objeto, de la sustancia, del fluido, de lo que sea. Y M va a ser una cantidad fija. Ya no sé, pues yo tengo un objeto de 20 kilos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular el calor que necesita, por ejemplo, introducirse a un cuerpo, o por ejemplo, introducirse al agua, para que pase de 50 a 100 grados Celsius. ¿Ya? Y aquí entraría el delta T. O también puedo hacer puedo calcular el calor que libera el agua al pasar de 50 a 20 grados Celsius. ¿Ya? Y eso. Destacar que también el calor les va a dar negativo cuando estamos liberando calor, y el calor les da positivo cuando estamos absorbiendo calor. Como si nosotros fuésemos el objeto de estudio. O me refiero como el objeto como tal. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí. Ya, perfecto. Vamos ahora a pasar a otro tema. Ya esto era como calor. Bueno, y también vamos a hablar sobre calor, pero de otra forma. ¿Ya? Se me olvidó esta parte, que es la conservación de energía calórica. ¿Ya? Entonces, primero es importante recordar que la energía no se destruye, ya ni se crea, solo se transforma. De ahí es por eso que, por ejemplo, las máquinas que supuestamente hacen energía o funcionan son generadores perpetuos, como, no sé, yo creo que han visto videos en TikTok o en YouTube, qué sé yo, donde hay un objeto que se mueve infinitamente, produce energía infinita. Eso no existe, ¿ya? Porque viola esta ley, ¿sí? de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces necesitamos, por ejemplo, una fuente de energía para producir energía. No se crea de la nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer girar una rueda, esta rueda va a ir perdiendo energía si nosotros le damos un solo tirón. En cambio, si nosotros estamos constantemente dándole vuelta, la rueda eh, va a seguir andando, porque nosotros le estamos dando energía, estamos moviendo la rueda. Y claro, nosotros nos vamos a cansar, entonces no podemos estar infinitamente dándole vuelta. Nosotros también necesitamos energía, necesitamos comer. ¿Ya? Y eso es súper importante que lo sepan. Entonces, claro, si tenemos aislado un cuerpo A y un cuerpo B, dos cuerpos cualquiera, y claro, están a distinta temperatura, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el calor que libera A? ¿Qué piensan ustedes? Quizá lo puedo dibujar. Ya estamos en un sistema.
A entrega calor a la B hasta que estén anivelados a la misma temperatura. Sí, es- pasa eso, literal pasa eso. ¿Sí? Porque claro, para que haya transferencia de calor, ¿qué tiene que ocurrir? Que haya una diferencia de temperatura entre los cuerpos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si A está a mayor temperatura que B, A le va a pasar el calor a B, o le va a pasar energía a B, hasta que A y B estén a igual temperatura. ¿Ya? Porque estamos en un sistema aislado y al final llegamos a un punto donde estamos en un estado estacionario. ¿Ya? Entonces, ya aquí, con ecuaciones al final, el calor que libera A llega a B. ¿Sí? Como les dije, cuando tenemos calor negativo es porque estamos entregando calor, estamos perdiendo calor. Y cuando tenemos calor positivo es porque estamos ganando calor. Entonces todo el calor que pierde A se lo queda a B. ¿Ya? Ya lo mismo que esta misma ecuación que está abajo, que al final si sumamos los dos, el calor que pierde A, porque el Q de A lo vamos a reemplazar por un valor negativo. Entonces esto va a quedar negativo y esto va a estar positivo, entonces nos va a dar 0. Y deberían ser iguales. ¿Ya? En este caso cuando estamos en un sistema aislado. ¿Sí? Y por último, lo que les comentaba, que es importante destacar que el calor fluye del objeto de mayor al de menor temperatura. Siempre. ¿Pregunta, chiquillo? ¿Se entendió? Sí, yo entendí. Ya, bacán. Me alegro. Entonces, eso sería con temas de conservación de energía calórica. Y quédense con principalmente, aunque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Que es una ley de la termodinámica, si no mal recuerdo. Ya. Y por último, vamos a hablar sobre cambios de fase. ¿Ya? Existen dos calores. Bueno, creo que hay más, pero vamos a hablar sobre el calor latente de fusión. ¿Ya? Que el calor latente de fusión, como definición, es el calor necesario para que 1 kilogramo de algo pase totalmente de sólido a líquido. ¿Ya? Es el calor de fusión. Dense cuenta que está dado en 1 kilogramo del material. Entonces, si está dado para 1 kilogramo, el calor necesario para 1 kilogramo, nosotros tenemos que multiplicar ese calor por la masa. Y al multiplicarlo por la cantidad de masa que tiene un objeto, nos da el calor QdF. Bueno, y al final estoy explicando la ecuación que está acá abajo. Nos da el calor QdF, que es el calor necesario del cuerpo total, de los kilogramos totales, ¿cierto? Para que pasemos para que el cuerpo en el cuerpo hay un cambio de fase que en este caso es fusión. ¿Y cuál es la fusión? Pasar de sólido a líquido. ¿Ya? Entonces, eso. Y no nada más que eso. ¿Ya? Y el calor latente de vaporización va a ser el calor necesario para que 1 kilogramo de un objeto, sea cual sea, porque notar que para el calor latente va a variar de vaporización en los distintos objetos. ¿Ya? De 1 kilogramo pase totalmente de líquido a gas. ¿Ya? De líquido a gas. O sea, hay una evaporación. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos que el calor latente va a ser en 1 kilogramo, nosotros multiplicamos eso por la masa total y nos va a dar el calor necesario, QdV, para que cierto objeto con cierta masa M pase de un estado líquido a gas. ¿Ya? Eso nos dice la segunda ecuación. ¿Alguna duda con esto? No. No. Espera, ¿cuál era L? L es el calor latente de vaporización, Ah, ya. LV, y el LF el calor latente de fusión. ¿Ya? Ah, ya. Y bueno, M es la masa. Y QdF está ahí, está. ¿Ya? Bueno, eso es lo que les tenía preparado para hoy día. No sé si quizá pudiésemos hacer algún ejercicio de su ensayo, que le haya quedado duda. La verdad es que yo pensé que me iba a parar más haciendo la clase, entonces por eso terminamos antes. Quedan como 13 minutos. Ah, rayos. Sí, como 13, más o menos. Ah, sí.
No sé si tienen alguna duda, quieren que vea otro concepto, ya que tenemos tiempo, que no les haya quedado claro. Por el chat también pueden decir, si les da vergüenza. No se me ocurre. No, si te entendiste todo, bueno, felicidades. Ah, ya. Un ejercicio chico, ¿no? Ya pudiésemos ver un ejercicio, déjenme buscarlo. Voy a buscar un ejercicio en un segundo. Darle del ensayo podría ser. Ya, vamos a ver acá. Un segundo. ¿Cuándo tienen ensayo ustedes? ¿La otra semana? ¿Otro nuevo? No me acuerdo. No sé si la próxima, ¿no? Si yo recuerdo, ¿no? Ah, ya, mire. Esta pregunta está muy buena. Se las voy a mostrar acá. Ah, no, es que tengo la respuesta. Pero está muy buena esta pregunta, la 63. Con la no, denme un segundo y la muestro. 63. Ah, de hecho, está muy buena. Bueno, a mí me gusta. Esta dice. Dice, 3 vasos con agua, estos vasos tienen agua, se encuentran a distintas temperaturas. Ya el primer vaso se encuentra a 2 grados Celsius, el segundo a 5 grados Celsius, el tercero a 8 grados Celsius. Y están llenos de agua. Esta es la parte mala. Si al agua de los 3 vasos se le suministra energía de forma homogénea, ya a los 3 se le suministra la misma cantidad de energía, de tal forma que aumenta su temperatura en 2 grados Celsius. Entonces ¿qué pasará? Eh, Se ve la situación descrita de izquierda a derecha. El vaso, ya eso les dije. Hay una línea entre los 3 vasos que señala como que están llenos hasta el límite. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? Pasaría la A, ¿no? ¿Por qué? Porque supone que era entre el rango entre 0 a 4 grados, que si tú le das calor, el volumen del agua aumentaba, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más piensa otra cosa? ¿No? Bueno, les digo la respuesta entonces, en la C. Ah, Dice solo los vasos Q y R se rebalsan. ¿Y por qué? Por la anomalía del agua, ¿o no? Claro, pasa que es lo contrario que decía Vicente, me equivoqué entonces. que al final entre los 2 y los 4 pasaba que se contraía, ¿cierto? Pero superior a eso se comportaba como cualquier otro objeto al final, que si le aplicamos temperatura aumenta su volumen y se rebalsaría. ¿Sí? A ver, veamos si vi otro. Lo había recordado al revés. Claro. No, esos son de circuito. Creo que esta. ¿O esta? Ah, no, mira ahí. Dos cuerpos P y Q de igual material difieren en la masa, de tal forma que la masa de P es mayor que la masa de Q. Ya, por lo tanto, si ambos se encuentran a la misma temperatura inicial y se les suministra la misma cantidad de calor por separado,
y luego se les pone en contacto entre sí en un ambiente aislado térmicamente. Entonces, si se considera que ningún experimento cambió de fase, ocurrirá que si se considera que no hubo cambio de fase, entonces hay muchos sí. ¿Qué pasaría? O no, léalo con tranquilidad mejor, porque está como medio enredado. Masa de Q, temperatura inicial de P es igual a la temperatura inicial de Q, ¿ya? Y el calor es el mismo. Y esto se ocupa la ecuación de calor, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló, aló? ¿Siguen ahí? Sí, estoy pensando. Lo voy a dar la temperatura de calor, que sería Q, o sea, la temperatura, igual a C por TF menos TI por la masa. Listo. Entonces yo lo que haría sería relacionar estas... No he leído la alternativa en realidad, pero supongo que hablan sobre calor y esas cosas. Pero jugando esta ecuación, pudiésemos despejar TF, despejemos TF, y TF nos quedaría como... a ver, sería Q partido en M por C más TI igual a TF, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que con TF pudiesen ya empezar a concluir cosas. Si nosotros, por ejemplo, el Q es el mismo Q, ¿cierto? La masa es distinta, el C es el mismo y la temperatura inicial es el mismo. Entonces si nosotros variamos el M, al final ¿qué va a pasar? Que si la masa de P es mayor a la masa de Q, entonces si nosotros estamos dividiendo por un número mayor, este número se va a hacer más grande y por lo tanto la temperatura final va a ser más grande, ¿o no? No, Sí, no. Si este número es más grande, esto se va a hacer más chico. Entonces la temperatura final va a ser más chica. Eso. Entonces, la masa de P va a dar una TF1, ¿cierto? Y la masa de Q va a dar una TF2. ¿Ya? Y TF2 va a ser mayor a TF1, ¿no? Ahí. entonces, Entonces, por ejemplo, va a haber una transferencia de calor de mayor, o sea, va a haber una transferencia de calor si nosotros ponemos esta cuestión en un sistema aislado, va a haber una transferencia de 2 a 1, o de Q a M, perdón, de Q a P. Perdón. Se borró todo. De Q a P debería ser la transferencia de calor. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Las alternativas ni siquiera la he visto. Dice A. P absorberá el calor almacenado por Q. Quedando P a la mayor temperatura. Imposible. Y acuérdense lo que dijo Anastasia, que tienen que quedar a la misma temperatura. ¿Sí? De ahí la B dice, el cuerpo Q disminuirá su temperatura. porque cada día es la misma temperatura, porque son la misma material. No, porque llegamos a un punto donde estamos en un ambiente aislado, ¿no? Sí, en un ambiente aislado. Ah, sí. Y recuerda que al final lo que decía Anastasia era que si hay un cuerpo con mayor temperatura, en este caso, por ejemplo, pudiese ser Q,
el Q le va a transferir calor a P y van a llegar a un punto donde van a estar a la misma temperatura, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Sería la B? Déjame un segundo. Física, sí. Acá. Y en la 69. Que no quiero dar una respuesta errónea. Para corroborar. Esa temperatura. Ya, aquí dice que ve el cuerpo Q disminuirá su temperatura. Ah, claro, sí. La B. Vicente decía la B, ¿cierto? Sí. Sí. Y al final tiene sentido porque si Q está a una mayor temperatura que P, y al final esto está en un mundo helado, ¿sí? Entonces Q le va a traspasar calor a P y Q va a perder temperatura al final. Y se van a igualar con las de P. Sí. Eso. Entonces era la B. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya. Si se dieron cuenta, partí con la ecuación de calor. La ecuación de calor como que nos dio la respuesta finalmente. Como que evalué el calor, cómo se comportaba el calor de acuerdo a la masa, ¿sí? Y después de calcular ese calor y ver, perdón, calculé las temperaturas finales y ver cómo se comportaban las temperaturas finales de los dos objetos, y luego los puse en un sistema aislado y vi cuál traspasaba calor a quién y eso. ¿Sí? Creo que esa es la última pregunta. Ah, mira, que hay otra. Podemos hacerla juntos. Aquí improvisando en realidad. Vamos a ver qué. Creo que sí es de esto. A ver, dice: la superficie del agua en un lago que se encuentra a 8 grados Celsius comienza a enfriarse al estar en contacto con el aire exterior, en una zona donde bajan mucho las temperaturas. ¿Cuál de las situaciones planteadas es la alternativa de cumplirse para que la superficie comience a formar hielo, debido a que la temperatura externa sigue bajando? Eso, léala con cuidado y vamos viendo. Nos quedan 10 minutos de clase, así que está terminado. Así que léala con cuidado y vamos viendo qué podemos concluir de esta. Profe, ¿podría ser la 4? Digo la 4, digo la E. La I. Em, Yo digo que o la A o la C. o la A o la C. Mm. Que toda la densidad del agua sea mayor que 1 grado centígrado, Anastasia. Que toda la densidad del agua sea mayor que 1 grado partido en centímetro cúbico. O sea, la densidad del agua se mantiene igual. La densidad del agua no debería variar. Entonces, O, a ver, o debería disminuir quizás. Porque recuerda de que la del hielo es menor a la del agua. Entonces, si hacemos como una densidad total, por así decirlo, deberíamos disminuir en ese sentido. Es como el agua salada. El agua salada es más densa que el agua dulce. ¿Por qué? Porque tiene como sal, literal sal. Y el agua, la sal hace como que sea un poquito más densa, es decir. Entonces la E no podría ser, pienso yo. ¿Ya? la C. Vamos por las que van diciendo. La Anastasia dijo la A y después la C. Dice, debe ocurrir antes que todo el agua se encuentre a 0 grados Celsius. ¿Y por qué dice esa Anastasia? ¿O por qué dice la A o la C? Aunque ahora que lo pienso, me voy por la C. Porque que todo el agua se encuentre a grados Celsius, como que no es muy probable. No sé. Debe ocurrir antes que todo el agua se encuentre a 0 grados Celsius.
Que no es necesario que todo el lago esté congelado, pues, sino que tenga hielo arriba nomás. Claro, que comienza a formar el hielo. Sí, así que sería la C. Sí, podría ser la C. ¿Ya? Sí, yo me iría por la C también. Vamos a leer la otra. Dice, la D que comienza a nevar, solo así se forma hielo. No, no necesariamente. De hecho, dice solo así. Entonces no creo que sea la única forma en realidad. Ya, entonces la E y la D la descartamos. ¿Ya? La A, por quizás lo mismo lo que hizo la Anastasia, que al final no es necesario que esté a 0 grados Celsius para que comience recién a formar el hielo, sino que, claro, 0 grados Celsius. Y la B dice, debe empezar primero a formarse hielo en el fondo del lago. No, eso es imposible porque al final nosotros sabemos que el hielo flota. ¿Sí? Entonces el hielo se formaría arriba primero. Entonces la B también imposible. Y la C, antes que siga bajando la temperatura de la superficie del lago, el agua debajo de la superficie debe estar a 4 grados Celsius. Claro, pudiese ser eso porque al final, si lo vemos como capas, pudiese ser como esta transferencia de calor que, ¿cómo decirlo? Claro, como que baja finalmente o sea, hay una transferencia de calor. A ver. No sé cómo decirlo, pero es la C. Es la C, la C. En realidad yo la vería como por descarte porque las otras como que no son. Pero no sabría explicarle por qué es la C. ¿Alguien se le ocurre? Mm, Quizá, no sé. mm. Ya, yo creo que les dejo en deuda esta respuesta, pero es la C. ¿Ya? O sea, yo la sacaría por descarte, pero es la C. Ahí voy a pensar en realidad porque es esa, pero es esa. ¿Ya? Creo que esa es la materia de hoy día. Eso no sé si tiene alguna duda con materia que vimos anteriormente con estas preguntas. Igual la revisamos casi todas. Está bien, ¿no? Ya. Entonces, chicos, voy a pasar la lista. Y vamos acá. Hoy día es 23, ¿cierto? Hoy día es 16. De hecho, está marcado. Ya. Voy a crearlo. Ya, digan presente. Digan presente. Somos poquitos hoy día, en realidad. Ustedes se comunican con Presente. Profe, acuérdese que Antonella Palma se retiró antes. ¿Verdad? Cambiar. ¿Ustedes se comunican con sus compañeros de preu? No, yo no. Yo hablo con gente del preu, pero es de química. Igual es online. Debería ser presencial, sería más entretenido quizás. ¿Qué piensan ustedes? Sí, debería ser presencial. Miguel, acá. Ya, listo. Creo que ellos vinieron hoy día 1, 2, 3, 4, 5. Falta alguien. ¿Qué me está faltando? ¿O no? Profe, somos 5 con usted. Ah, sí. Gracias. Estaría, ¿no? ¿No se queda nadie bajo el barco? Ya. Está. Entonces, eso, chiquillos, no sé si les gustó, qué piensan de la clase. Algo que les gustaría hacer más. Nos queda poquita materia. Nos queda energía, circuito, por así decirlo. Energía como eléctrica. Y tierra. Como temas de placas, quizás, cosas así. Yo soy más fan de la parte de energía. De la parte de energía y mecánica, más que de las otras cosas. Siento que es más entretenido. Eso. No sé si tienen opiniones, dígame. ¿Todo va en la clase? Sí, ya me alegro. Entonces, esto, chiquillos,
Gracias por estar y gracias por venir y cuídense, nos estamos viendo. Ya, cualquier cosa, pregúntenme si tienen dudas sobre algún ejercicio, me dicen, escriben, oye, que tengo duda con este ejercicio. Y el otro, hagan ensayo, hagan harto ensayo y vayan a las pruebas que ahora están haciendo online, pruebas de práctica. Ya creo que ahora va a haber una, en la autónoma va a haber una. Así que estén atentos ahí. Y eso, un gusto como siempre. Gracias por venir. Chao, profe, que tenga un lindo fin de semana. Igual. Cuídese. Y suerte en su Chao, prueba del sábado.